Hola, bienvenida. ¿Cómo Hola. estás? Bienvenida una vez más. Gracias. Bueno, Gira Vilker es directora de 3.0, analista política, y vamos a hablar un poquito de esto que parece, digamos, teníamos todos la esperanza de que la cuestión del lanzamiento electoral 2019 se demorara un poquito más, que no solamente por el Mundial, que suele ser una especie de bisagra para todo, sino además porque venimos con algunos cimbronazos en el país como para esperar que la calma sea la que traiga los candidatos. Sin embargo, ahí están, ya aparecieron. Sí, están dando vuelta hace rato, ¿no? Están dando vuelta hace rato, todos especulando un poco con esperar el Mundial, pero ya los rum, ¿no? Digamos, ya tengo la impresión de que es como una vidriera, ¿no? Digamos, están en exhibición, Claro. un montón diciendo quiero. Y digamos, en ese plantel, lo que contaba recién Nico, estos nombres que se mencionaban, ¿cómo se posicionan? Los de la vieja guardia, aquellos que ya pasaron por el gobierno, que ya tienen una experiencia, que tienen una edad, y los de la nueva guardia, incluso los advenedizos, digo, los que pueden caer como Tinelli viniendo de otro sector. Bueno, a ver, lo que me parece que acá, digo, por ahí el enfoque tendría que ser un poco desde la opinión pública. ¿Qué está esperando la ciudadanía? En relación con el peronismo, la verdad, nadie está esperando nada, digamos. O sea, no es que están esperando que se unan, digo, nada. Básicamente lo que hay es descontento con el gobierno, por un lado, más allá del núcleo de adhesión que tienen, que es un núcleo importante. Y después hay, digo, una cantidad importante de electores totalmente desencantados que tienen la fantasía de que aparezca alguien nuevo. Como una especie de mesías. Como una especie de mesías, de Salvador. Entonces hay como una especie de hartazgo de los nombres recurrentes. De todos modos, llegan a la carrera, digo, todos estos nombres llegan a la carrera con haberes distintos, ¿no? Digamos, algunos llegan mejor posicionados, otros menos. También es cierto que vos decías, digo, mesías. ¿Viste? O sea, la ciudadanía tiene una cosa ambivalente, porque por un lado, sí, que aparezca alguien, ¿no? Un mesías, y al mismo tiempo, la verdad que a la hora de votar, se vota política, se votan dirigentes políticos, ¿no? Claro. Entonces, Te daba por preguntar eso, ¿no? Si no hay como una cierta contradicción histórica a la ciudadanía, incluso entre los que critican al personalismo y el personalismo del peronismo, buscan y levantan la figura de alguien que puede salvarnos del peronismo. Es como que siempre estamos uno contra otro, o sea, necesitamos un némesis y un héroe. un segmento, ¿no? Digamos, o sea, la idea de todos contra el peronismo es un segmento de la población. Es cierto que en Argentina históricamente hay un porcentaje de la población que es en torno a un 30%, un tercio, que tienen una fuerte, te diría, un sentimiento antiperonista. Después, digo, tenés un sector que sí reivindica esa bandera, cada vez más pequeño, y por otro lado tenés, el votante impolítico, que en definitiva es quien te define una elección. Claro, ¿no? claro. Porque justamente ese segmento, digamos que, es que el que acompaña, probablemente es ese segmento más voluble en el voto. Yo te diría, representa más o menos un 20%, son por lo general poco interesados en la política y eligen según, depende en cada contexto, pero te diría que, por ejemplo, en la última elección eligieron básicamente más que por amor, por odio. Claro, pero no deja de sorprender a veces la identificación personalista, ¿no? O sea, no es me gusta la política que propone Fulanito, sino me gusta Fulanito. Sí, Claro, eso sin lugar a dudas. Ahora, figura sin espacio también es difícil. complejo de lograr llegar. El espacio juega. El espacio juega. En esa cuestión, digo, ¿qué pasa con los partidos en Argentina? ¿Cómo se rearman, cómo se reorganizan? Porque estamos hablando de peronismo y en realidad, ¿qué definiríamos? Siempre fue difícil definir el peronismo, pero digo, hoy, ¿qué definiríamos como peronismo? Porque la realidad es que serían casi todos y probablemente ninguno. Bueno, vos, digo, de los actores que nombraron recién, digo, por ejemplo, tenés a Massa, que de alguna manera, digo, con el Frente Renovador es un espacio, te diría, autónomo, pero nadie dudaría que tiene afinidad con el peronismo, digo, sin lugar a dudas. Claro. Tenés a Rossi, que es una figura que podría cuadrar bien en una articulación peronismo más kirchnerismo, pero al mismo tiempo es una figura acá. Entonces, tenés ahí como una cosa, tenés el panorama complejo, ¿no? Digamos, y un peronismo que tiene una disputa en torno a la figura, sin lugar a dudas, de Cristina. Que digamos que es la única que conserva ese núcleo duro de votantes que no se mueve prácticamente, ¿no? Sí, está en torno a los 33, 34 puntos. Es muchísimo. Sí, muchísimo. Es, sin lugar a dudas, la segunda fuerza, te diría hoy prácticamente en un empate con el gobierno nacional. Lo que pasa es que el problema que hay, me parece hoy,
en términos de armado electoral, es que el resto de la población, digamos, o sea, tenés una situación en la que tienen un doble odio, ¿no? Digamos, o sea, ni kirchnerismo ni macrismo. O sea, rechazo total por los dos espacios. Claro. Entonces, bueno, ahí digo, el problema de los armados tiene que ver, me parece, con, bueno, cómo va a jugar Cristina, cuán kirchnerizado va a aparecer el peronismo, o cuán peronizado va a aparecer el kirchnerismo. ¿No? Digo, me Aquí es parece complicado imaginar un escenario de balotaje entre dos figuras que tienen más rechazo que aprobación, ¿no? Sí, eso es un poco lo que estaría pasando cuando, digo, en las hipótesis de un balotaje Macri versus Cristina. Digamos que son dos figuras que tienen un rechazo mayor al 50% de la población. ¿No? Digamos. Claro, en ese contexto, que como decía Nico, es, digo, dos figuras con mucho rechazo de la población, la definición de, en este caso, del peronismo, más kirchnerizado o no, digo, ¿va a tener que ver o se especula que pueda tener que ver con quién puede llevar más votos? Porque digo, hay muchos que están diciendo sin Cristina, hay tantos otros que dicen con Cristina. ¿Qué se hace con una figura que tiene tanto caudal, no? Bueno, a ver, el caudal de Cristina es también el caudal del kirchnerismo. Ajá. O sea que muy probablemente la figura que Cristina señale como, digo, pero también es el atolladero, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo que derrama, genera el rechazo. Entonces me parece que ahí es donde está trabado el juego. De todos modos falta. Hoy estamos en una escena, digo, yo creo que vamos a ver desfilar muchas otras figuras. Digo, hoy por hoy en la vidriera, ¿no? Digamos, o sea, y tenemos una cantidad de gente o de candidatos bastante grande, ¿no? Yo recuerdo en el 2015 cuando dentro del sector del sionismo estaban como locos porque Cristina había dicho vamos con Scioli, pero le metemos a Zanini, claro. y de golpe no hubo forma de desmarcarlo nunca más. Claro, Sí, claro. efectivamente. Claro, el tema de señalar candidatos también es toda una cuestión Sí. en la Argentina, sobre todo porque además el kirchnerismo no construyó candidatos durante los 12 años de gestión, no construyó candidatos por fuera del matrimonio Kirchner. Eso es cierto, no hubo una figura que uno diga es naturalmente el heredero, claro. sin lugar a dudas. No sé, me parece que ahí el tema de cómo derrama o no derrama, digo, por lo general el caudal de las figuras son difícilmente trasladables. Claro. Distinto es la adhesión, digo, en el caso del fenómeno del kirchnerismo en Argentina es distinto, porque la adhesión al espacio es mucho más que la adhesión únicamente a la figura de Cristina. ¿No? Digamos, una adhesión superideológica. Entonces, digo, me parece que, bueno, o por lo menos una parte importante del núcleo de adhesión. Sí. Perdón, en eso radica también las versiones que dicen, bueno, a ver, puede ser que Macri tenga este porcentaje de aprobación, este porcentaje de rechazo, pero si corremos la figura y apuntamos a otro candidato de Cambiemos, no hay ese rechazo hacia el espacio político, sino por ahí a los resultados. A ver, lo que yo creo ahí es que el problema que tiene hoy Macri es que no está interpelando a nadie que no sea de los propios. A la hora de hablar, hay una especie de desvinculación emocional entre las personas que no aprueban su gestión o que no les gusta su figura, que te digo es más de 50 puntos. Sí. Cosa que no le pasa a Vidal, por ejemplo, que tiene esa capacidad de poder interpelar otras sensibilidades no cambiemitas o no cercanas, no amarillas, no cercanas al espacio de Cambiemos. ¿Y eso tiene que ver más con una cuestión de personalidad o es una construcción, desde lo que pueden observar y desde lo que además llega a la propia gente? Porque convengamos que en lo que tiene que ver con lo que conocemos como el coaching y demás, han estado todos en el mismo espacio político, han trabajado todos prácticamente en el mismo sentido, y sin embargo aparece ahí esa diferencia sustancial. Es cierto, Macri en algún momento lo logró, si no, no sería hoy presidente. Claro. ¿No? Digamos, o sea, evidentemente hay una parte importante de su caudal de votos que no es el núcleo duro. Hoy lo que conserva es el núcleo duro, pero ese votante que lo acompañaba tenía la adhesión, núcleo duro más un poco más, ¿no? Digamos, pero hay una parte importante de ese votante blando que hoy dejó de escucharlo. Y sin embargo está dispuesta a escuchar a la gobernadora, y esto te digo a nivel nacional, ¿no? Claro. Gila, un placer haberte tenido nuevamente aquí. Gracias Gracias por venir. Gracias.